Bueno, empezamos entonces, ¿no? No hace falta presentar el grupo porque ya nos conocemos todos, ¿vale? Entonces hoy simplemente vamos a celebrar un poco los 20 años de WordPress, ¿vale? Porque, bueno, es una cosa que, digamos, desde la comunidad de WordPress se ha intentado promocionar, que todos celebremos un poco el aniversario, ¿no? Entonces, vamos a contar un poco de historia de WordPress, básicamente. WordPress, pues 20 años atrás, en el 2003, es cuando empieza todo. ¿Y cómo empieza todo? O sea, ¿qué es lo primero que pasó para que llegara a empezar WordPress? Es que Matt Mullenweg publica en el 24 de enero, perdón, de 2003, cuelga un post en su blog hablando del dilema sobre el software de blogs, ¿vale? Porque en ese momento estaban utilizando un software que se había quedado en el olvido, digamos, el desarrollador lo dejó en el olvido y entonces Matt se preocupó qué iba a pasar. Y entonces aquí lo que hace básicamente es hacer una llamada, ¿vale? Hace una llamada para a ver si alguien estaría dispuesto a hacer algo con B2 Cafelog, que ya era de GPL, entonces hacer básicamente un fork, ¿vale? Entonces en enero de 2003, el 24 de enero, Matt publicó esto y el día 25 Mike Little le contesta y le dice que si realmente está interesado, que él está dispuesto y que conoce un par de personas más que quizás también estarían dispuestas. Entonces, esto es el inicio de WordPress. En mayo se publica. O sea, Matt hace el llamamiento en enero, Mike le contesta al día siguiente y en mayo ya están publicando el fork de B2 Cafelog, ¿vale? En la primera versión incluía permalinks, un sistema de plantillas y comentarios, una cosa muy básica. Esto era. Este es el primer WordPress. Este es el primer WordPress. No sé si lo habéis visto alguna vez. ¿Os suena familiar? Tipografía, ¿no? Esto era WordPress, el primero que se lanzó, la versión 0.70 que se lanzó en mayo de 2003. Entonces, a partir de aquí, bueno, yo creo que no eran conscientes de lo que llegaría a pasar. Entonces, bueno, siguieron avanzando y aquí os voy a contar un poco lo que fueron añadiendo, ¿vale? En 2004 se introducen plugins. Estamos hablando que hasta entonces solo se había lo que se veía, ¿vale? El primero fue Hello Dolly, que está pensado para que la gente básicamente lo edite y creen su propio plugin. Es como una plantilla de plugin, ¿vale? En 2005 ya incluyen los temas y la opción de crear páginas. Hasta entonces no se podían crear páginas, solo existían los posts, ¿vale? Pero claro, el proyecto iba creciendo, la gente quería más, digamos, más opciones de creación y añadieron las páginas, ¿vale? O sea, los primeros plugins que vinieron instalados por defecto uno de ellos fue Akismet, que aún hoy existe, o sea, estamos hablando de 2005 ya existía. Y se alcanzaron 100.000 descargas en 2005 también. En 2005 hubo dos versiones, ¿vale? En febrero hay una, en diciembre hay otra que lo que hicieron es cambiar todo el dashboard, ¿vale? El escritorio. Y bueno, se añadieron las categorías y etiquetas sin salir del editor. Antes había que salir, añadirlas y luego volver. Yo esto no lo vi, pero la historia lo dice así. TinyMCE, que era el nuevo editor en ese momento, ahora ya nos suena un poco antiguo, pero sí, el nuevo editor de texto enriquecido se introdujo en 2005. ¿Vale? En 2006, Automatic, ya es la empresa privada, digamos, de Matt, registró WordPress, la marca y el logotipo, o sea que hasta en 2006 era, digamos, se privatizó, ¿vale? Se privatizó lo que es la marca de WordPress y el logotipo. En 2007 se fueron añadiendo cosas, ¿no? Funciones de importar y exportar,
En 2008, en la versión 2.5, se hizo toda una nueva del diseño de la interfaz de usuario, ¿vale? Cambió bastante de lo que habíamos visto. Se incluye también el directorio de temas, ¿vale? Ya en el 2010, Automatic transfiere la propiedad de marca del logo y de la fundación, ¿vale? Entonces se libera. Entonces ahí se liberó. O sea, estuvo un tiempo, digamos, privatizado y luego ya Automatic lo liberó y ahora ya es de la fundación, que se supone que es sin ánimo, bueno, que es una fundación sin ánimo de lucro, con lo cual es como de todos, ¿no? Entonces, 2010, en junio, se añaden los custom post types. Famosos tipos de contenido personalizado y taxonomías personalizadas. Claro, esto supuso una revolución en WordPress, porque hasta entonces no era posible, bueno, para crear, digamos, sitios más complejos, pues no era una cosa que fuera fácil. Entonces, al añadir el tipo de contenido personalizado, bueno, se amplió la funcionalidad de WordPress hasta donde la imaginación nos llegue prácticamente, ¿no? El proyecto WordPress MU se fusiona con el núcleo y es para crear sitios multisite, ¿vale? Al principio eran como los proyectos iban un poco separados y aquí ya se fusionaron. Entonces, bueno, hay mucha gente que no está familiarizada con WordPress multisite, pero ahora ya está, digamos, integrado en el core desde hace muchos años, ¿no? En 2012, nada, se actualiza la interfaz de la biblioteca de medios, se incluye el tema 2012, que era el primero responsive. Yo en este año fue cuando di con WordPress, ¿vale? Yo en ese momento en realidad estaba intentando aprender a diseño responsive con CSS y claro, con las media queries yo no tengo conocimientos, o sea, no tengo formación en esto, aprendía por mi cuenta y era como, claro, estaba todo el tema del responsive en pleno auge y era como, ¿y esto? ¿Yo cómo me lo aprendo? O sea, ¿yo cómo aprendo a hacer esto? Y ya alguien me dijo, ¿conoces WordPress? Y ahí fue cuando empecé yo, por ejemplo, ¿no? Y ya incluía temas responsive y mobile friendly, ¿vale? En 2012. 2014, el personalizador de temas, ¿vale? Se incluye ahora, bueno, ahora esto con el full site editing está un poco escondido, sigue estando ahí, pero es distinto, pero bueno, que en 2014 se incluyó. 2018, bueno, pues eso, introducimos Gutenberg y ahora, bueno, cambia todo. Todos conocéis Gutenberg, supongo, o sea que, sí, ¿no? Todos conocéis, ¿no? ¿No conocéis? Gutenberg es el editor visual de WordPress, ¿vale? Entonces, antes era distinto. En 2020, las actualizaciones automáticas de plugins y temas, el lazy load de imágenes se incluye en el core. Y 2021, el full site editing, que es lo que he comentado, ¿vale? Entonces, es como que, si os dais cuenta, los primeros años hubo muchos cambios importantes, o sea, entre 2003 y 2005 se trabajó mucho en todo, luego ya se fueron añadiendo cosas, digamos, pinceladas en ciertas cosas, pero los cambios más digamos, significativos que ha habido desde entonces es en los últimos años también. O sea, hubo muchos años que WordPress era como, no había cambiado mucho desde los inicios. Luego, en los últimos años se ha revolucionado todo, sobre todo con el tema del full site editing, que ha cambiado, digamos, la parte de administración le ha dado completamente la vuelta, ¿no? Entonces, actualmente un 43,1% de todas las webs que están, bueno, digamos, creo que son de las 10 millones de webs, de las principales 10 millones de webs del mundo. Bueno, aquí tenéis el www.text.com, usan WordPress. Aquí podéis ver todas las tecnologías que se usan en Internet y en qué porcentaje. Y en el momento de hacer esta presentación es el 43,1%, que es una barbaridad, en realidad. O sea, es muchísimo. Vale. Entonces, bueno, cambiamos ya de tema, pasamos de las cosas técnicas a la comunidad, que es realmente lo que le da la fuerza al proyecto de WordPress, ¿vale?
Entonces, nosotros básicamente somos parte de esta comunidad, ¿vale? Y estamos por ahí. Estamos por ahí en todos estos grupos. Todo esto son las WordCamps que se hacen en los mapas, o sea, es el mapa de las WordCamps que se hacen en el mundo, ¿vale? Como podéis ver, está en todos los continentes. O sea, es impresionante la cantidad de eventos de este tipo que podemos encontrar. Y estas son las meetups. No sé si veis que España está completamente... está completamente llena. O sea, en España es una comunidad muy activa, supongo que bueno, ya todos lo sabéis, y en números el tema sería... perdón, en números viene después. La primera WordCamp se hizo en San Francisco, ¿vale? En 2006, ¿vale? 2007 se hizo la primera fuera de Estados Unidos. En realidad hubo la de 2006 en San Francisco, en 2007 hubo otra en San Francisco también y luego ya se fueron, en Beijing se animaron e hicieron una. ¿Vale? En 2008, ¿alguien me sabe decir? A ver si alguien sabe qué pasó en 2008. Exacto, la primera WordCamp, o sea, en Barcelona se hizo la primera WordCamp España. Fijaos si ha estado activa la comunidad de WordPress durante todos estos años, que en 2008 ya empezaron, ¿vale? Y había una foto de Tellado ahí. Bueno, de hecho, Conti fue quien la montó. Conti. Conti estaba en la organización. Imagínate, si llevan años. En 2013 es la primera WordCamp Europe, ¿vale? En Holanda, ¿vale? En 2015 Sevilla acoge la WordCamp Europe y en 2015 también se hace la WordCamp US más grande, que en ese momento asistieron 1.800 asistentes, que era, vamos, la más grande hasta la fecha. Ahora en la WordCamp Europe de Atenas de este año creo que eran 2.500 o una cosa así. O sea, es como que la comunidad sigue creciendo y es muy importante. Aquí tenemos los números, ¿vale? 1.152 WordCamps en el mundo, del mapa con los puntos amarillos que os he enseñado. 385 ciudades, 65 países y en los 6 continentes. O sea, acordaros que habíamos empezado el 24 de enero de 2003, ¿no? Que era Matt diciendo, ¿alguien se anima? ¿Vale? ¿Alguien se anima? Al día siguiente le responde Mike en plan, yo sí me animo, igual alguno más se animará. Y estamos hablando hoy que en los 6 continentes ha llegado WordPress y los eventos de WordPress, ¿vale? Hay 3 Major WordCamps que son en Estados Unidos, Europa y en Asia, ¿vale? Recientemente en Asia, por cierto. Y de meetups, como nosotros, 516.954 miembros alrededor del mundo. 781 grupos y 114 países. O sea, si os fijáis, los grupos de Meetup están extendidísimos. 114, yo no sabría decir 114, me preguntáis en mis 114 países y os digo yo que yo no me quedo, vamos, no sé decir ni la mitad. Es una barbaridad de gente la que alberga la comunidad de WordPress, ¿vale? Entonces, ahora una curiosidad, ¿vale? El Wapu, yo creo que todos sabéis, el Wapu lo habéis visto, la mascota de WordPress, ¿vale? ¿Cuándo surgió? ¿Vale? Surgió de 2009 en la After Party en Tokio, ¿vale? Yo no sé qué estarían hablando, pero se animaron a crear una mascota, ¿vale? Una mascota de WordPress, ¿vale? Y qué mejor sitio que en Japón para crear una mascota. Entonces, en 2010 contactaron con la ilustradora Kazuko Kaneuchi, ¿vale? Y es una ilustradora bastante conocida, por lo visto, en Japón. Y le sugirieron a ver si, bueno, le dieron la idea de que querían la mascota y tal, y ella les pasó algunas sugerencias, que es en 2011, ¿vale? Se presentó, ¿vale? Se presentó que todavía no tenía nombre. Se presentó en la WordCamp de Fukuoka, en Japón también. Sí, creo que es Japón. Bueno, y estaba sin nombre. Entonces hicieron una encuesta, ¿vale? Y
el nombre que salió votado no se pudo usar por un tema de marcas, ¿vale? Porque iba a llamarse Guapi. Iba a llamarse Guapi, pero no pudo ser. Entonces la cambiaron por Guapu, ¿vale? Entonces yo creo que Guapu es incluso mejor, ¿eh? Y estas son las sugerencias que había mandado. Vale. Si os fijáis, en realidad la que salió ganando, que es la E, ¿vale? No es de las más trabajadas. O sea, la J, por ejemplo, se ve súper elaborada, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Hay algunas que están como muy garabateadas, ¿no? Y parece que la J está como muy definida. Y sin embargo, eligieron la E porque era como que estaba abrazando el mundo, ¿no? Se podía sustituir la bola esta, ¿no? Como para que está... Entonces, la verdad es que da mucho juego. En realidad, la eligieron muy bien porque de las que hay, yo creo que es la que puede dar más... Bueno, yo la J la veo muy, muy elaborada, pero no daría para tanto, ¿no? La, la L, sí, la L. Sí. Jo no hi entenc, però la E no s'assembla al Pikachu? Sí, La E és el guapo. Pikachu. Sí, pero es el guapo de WordPress, ¿eh? Sí, aquella es... A mí la L me parece una berenjena. Sí, ¿no? Pero sí, hay otras que no se sabe qué son, ¿no? Es como la D, no sé qué es eso. es como una piña, ¿no? Sí, Tiene como... para que hagan un castor. Sí, ¿no? Es... La ves como una foca, sí, un poco. Mm. Uno la hace más como una foca. Sí, yo la C la veo más foca. La B... La F es como el guapo, pero el rollo vampirín, ¿no? Parece un murciélago. Sí, Todo. sí, sí. Y bueno, y de aquí salió. De aquí salió. La I es muy buena, ¿eh? Como chica, ¿no? Bueno, se ve totalmente que está hecho por una ilustradora japonesa, ¿eh? O sea, se puede captar rápidamente. Pero es gracioso de ver, ¿no? Porque dices, ostras, de aquí salió, ¿no? Y bueno, y nada, y aquí ya llegamos a nosotros, ¿vale? Que es la comunidad que tenemos aquí, que bueno, yo os he contado un poco mi relación, cómo empezó con WordPress. Y nosotros empezamos, yo creo que ya todos lo sabéis, pero bueno, el grupo de WordPress Tarragona surgió porque en 2016 coincidimos los que entonces fuimos los 3 primeros organizadores del grupo de WordPress Tarragona, que es Juanca, que ya estaba dando una charla en ese momento, Ramón, que por temas personales y tal, dejó de formar parte de la organización, y yo, ¿vale? Y ahí nos conocimos, yo me presenté con Juanca, con Ramón, y luego coincidimos, no, quedamos, ¿vale? Y primero quedábamos Ramón y yo, supuestamente hacíamos un mastermind, pero solo éramos 2 y la cosa no funcionaba mucho. Entonces, después de 3 o 4 veces de haber quedado, yo le dije, yo hablé con un chico que era muy majo y era ponente y era de por aquí, vamos a invitarlo a la próxima. Y cuando vino Juanca fue como, oye, vamos a hacer una meetup, ¿no? Es como, pues nosotros íbamos como muy sin saber qué y él ya lo tenía clarísimo desde el primer día que esto daba como para crear el grupo. Y entonces, bueno, desde entonces, esto fue pues en principios de 2017 quedamos y en abril empezamos ya. Entonces llevamos ya unos cuantos años y 5 años y un poco más. 6 años ya, porque 2017, 6 años y algo, ya llevamos aquí dando la chapa, como dice Juanca, cada mes aquí con nuestras charlas. Y básicamente, bueno, esto es un poco yo quería contaros un poco, pues nada, cómo surgió WordPress y de dónde salimos nosotros. Y la idea también es que nos contéis un poco vosotros cuál es vuestra relación con WordPress y bueno, y si queréis compartir un poco alguna experiencia vuestra, pues invitados estáis. Que Ricard, vols explicar alguna cosa? Hola.
Bueno, ante todo, enhorabuena a todo el entorno WordPress, a los de WordPress Tarragona. Y yo, pues, di con WordPress Tarragona porque me salió una vez dentro de WordPress, me salió un anuncio. Digo, ostras, hay gente por Tarragona. Y bueno, digo, va, pues se reúnen, vi la página web, digo, ostras, se reúnen en Tarragona a tomar una cervecita, importante. Digo, pues un día me acerco. Y un día me acerqué y estabais un montón de gente. Digo, va, pues está bien, bueno, pues iremos viniendo. Justo después empezó la pandemia. Y ya no volvimos a vernos hasta ya, cuando ya finalizó todo el tema. Y mi relación con WordPress, pues bueno, es muy superficial, pero bueno, ya va bien contar con gente cercana que sepa un poquito más cómo funciona todo esto. ¿Vale? Y así seguiremos aprendiendo. A tu gat. Sí, para arriba. I què és la pregunta? No, es que... Vale, Jordi, perdona. No, estábamos contando un poco, hemos contado un poco de dónde surgió WordPress, ¿vale? Un poco la historia de cómo empezó el proyecto y cómo arrancó también todo el tema de la comunidad, y estábamos hablando un poco de nuestra relación con WordPress. En tu caso es más relación con la comunidad que con WordPress, pero... Mi relación empieza con él. Pero sí, Pero si sí, querías contarnos un poco... Pues sí, nada. Bueno, con Juanca íbamos a otro grupo de programadores que ya no existe y me dijo, voy a montar un grupo como este de WordPress. Y me apunté. Pero yo trabajo más en cosas de Linux, sistemas operativos y cosas así. Y mi relación con WordPress es sobre todo venir aquí a la comunidad y tomar una cerveza después. Y después que la web del coworking, que tenemos con Ana en la Selva del Camp, la hicimos con WordPress. Y ya está. Tengo que decir que Jordi vino a la primera meetup que hicimos. Y la foto que sale en el grupo de meetup es él el que está hablando. Estamos mirando a él. Bueno, y después tengo un castillo. Sí, esto es l'home del castell. Ja, sí. Bueno, no sé, como mi relación con WordPress, pues yo creo que más o menos como empezaste sobre la 3.5, ¿no? Trabajaba en una institución que teníamos, era bastante grande y teníamos una intranet que lo teníamos todo montado con Joomla y entrábamos en el momento ese que Joomla tenías ahí las dudas, ¿no? De decir, ostras, ahora está saliendo WordPress, ¿no? Y yo creo que empezamos con Juan Domingo a hacer cursos dentro de informática y de internet y cosas de estas dentro de la organización. Y una de las cosas que vimos es que como en WordPress.com la gente podía crear su propio blog, vimos como que era una manera de expansionar el conocimiento de los trabajadores de una institución sanitaria que siempre tienen muchas cosas que decir, ¿no? Y explicar, ¿no? Y entonces comentamos, ostras, pues si les enseñamos a utilizar WordPress, pueden crear su propio blog, ¿no? Y pueden ahí publicar sus artículos, cada centro de atención puede también comunicarse con los pacientes y con la gente pues a través de su propia web, y empezamos a montar WordPress gracias a WordPress.com, ¿no? Y yo creo que fue el punto que nos conocimos, el primer contacto con WordPress. Y luego, pues bueno, con Meetup. Yo quería hacer la pregunta también, aprovechando que tengo el micrófono, porque de la presentación que has puesto, o sea, vemos una relación entre la expansión, ¿no? de lo que sería la comunidad, pero luego entra el factor de Meetup. Entonces, mi duda es si realmente se hubiese conseguido esta expansión, porque vemos que WordPress es básica a la comunidad, ¿no? Como ninguna otra, y yo creo que por eso se mantiene, porque es muy, muy amplia, de perfiles muy amplios, a diferencia de otras más técnicas, ¿no? Si se hubiese llegado a esta expansión sin una plataforma como Meetup, que al final nos ha acabado uniendo a toda la gente que teníamos ideas, ¿no? Y no sé si están relacionados o no en el éxito.
Yo creo que sí. Yo creo que sí en el sentido de que hay mucha gente bueno, lo hemos visto, ¿no? En 114 países hay grupos de Meetup y en 65 hay WordCamp. Entonces es como que es casi el doble de grupos de Meetup. Entonces bueno, para muchos es la excusa de juntarse con gente, ¿no? De juntarse con gente del sector y hay muchos, por ejemplo, que, bueno, Ricard, por ejemplo, vino a la WordCamp Barcelona, fue su primera WordCamp, pero ya lleva mucho tiempo viniendo a la Meetup, ¿no? Entonces, es realmente, la plataforma realmente ha aportado mucho en cuanto el proyecto llegue a mucha más gente, porque las WordCamps sí que es una cosa que es totalmente dedicada a WordPress y tal, pero es como más difícil de enterarse de que existen, ¿no? Si no estás ya metido un poco en esto. En cambio, en Meetup, como puedes buscar eventos de cualquier cosa, en realidad, allí, te da también, ¿no? Al final te pueden, pues igual sugerencias o lo que sea, no sé bien cómo diste tú, por ejemplo, con el grupo, pero... Apareció. Apareció en el widget. Sí, en la propia pantalla de la administración del dashboard de WordPress apareció alguna notificación de WordPress Tarragona. Digo, ostras, ¿qué pasa a mí? Eso lleva algún localizador, ¿saben dónde estoy? Y a partir de aquí pues ya empecé a indagar un poquito y ya vi dónde estabais y esto. O sea que interesante. Y ojo porque, o sea, tú has enseñado números y demás, pero hay que tener en cuenta que ha habido una pandemia por medio. Y justo antes de pandemia, en España, el tema de las meetups y las WordCamps estaba desatado. O sea, en Estados Unidos están flipando con nosotros, porque justo antes de pandemia, que fue 2019, ¿no? Porque pandemia fue el 20, habían WordCamps, incluso se llegaban a dar 2 el mismo fin de semana en diferentes zonas de España. O sea, igual había 13, 14 WordCamps al año. Claro, y WordCamps, eventos de un día en el que iban 300, 400 personas. No olvidemos que esto es una herramienta de trabajo, ¿eh? Que no es ir a ver a un concierto o una cosa así. O sea, conseguir mover a 400 personas enfocadas en una herramienta de trabajo o en algo que sea de trabajo, que tienes que desplazarte, que tienes que ir en tu tiempo libre, etcétera, etcétera, para mí es un hito. O sea, es muy, muy, muy difícil. Y porque pandemia ha venido y ha roto un poco esta dinámica, que supongo que, claro, son cosas que cuesta mucho de volver a esta dinámica. Yo creo que se acabará volviendo a coger, igual no unos números tan bestias porque era una locura, pero se volverá otra vez al ritmo. O sea que es... Y de todo el mundo, creo que España es, si no es el país que más fuerza hace con tema de comunidad, si no es el primero, es el segundo. Estamos ahí con Estados Unidos un poco peleados. Peleados en el buen sentido, en números, pero... Yo creo que en proporción, yo diría que la comunidad más grande está en Estados Unidos, pero en proporción la comunidad más activa es España. Porque claro, en realidad ahí son 10 veces más personas que aquí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es una comunidad muy, muy activa la que tenemos aquí. Y bueno, falta Rick. Bueno, será poco interesante porque tengo una relación muy, muy terrenal, muy, muy básica, muy de usuario, ¿no? Ahora no estaba pensando y no sé qué año, cuando empezaron a salir las páginas web, claro, vosotros esto seguramente no lo habréis visto, pero cuando salieron las páginas, 95 sale Internet en España. Nosotros salimos, bueno, aquí en Tarragona había una comunidad de Tine que salimos vía, ¿cómo se llama? Sprint, que era una empresa americana, bueno, en fin, y luego ya salió, bueno, Movistar no, Telefónica, Telefónica. Infovía, exacto. Pues entonces yo tenía hecha un HTML muy básico, la página donde tenía los primeros apuntes que daban los alumnos. Luego, pues, en un tiempo, pues en Tinet se hizo una aplicación que se llama Web Fácil, que era para hacer... Y entonces me puse allí, me puse más apuntes, los alumnos contentísimos porque les daba los apuntes ordenados. Y luego llegó un momento en que ya era mi época en que estuve preparando la tesis y eso, y ya necesitaba pues otro tipo de herramienta, y buscando pues me pareció que WordPress era
bueno, me costó mucho, la verdad, me costó muchísimo adaptarme, pero bueno, hice y lo tenía ordenado y lo iba poniendo al día y la verdad es que tenía más artículos todavía, más apuntes. Y luego, como ya estaban los que tenían que estar, pues lo dejé. Y había muchas bajadas, yo entraba periódicamente a ver cuántos habían bajado y me lo apuntaban, y al cabo de 7 o 8 años pues dije, esto lo tengo que actualizar, y ya ni me acordaba ni lo que había ni lo que no había, ya tenía, bueno, Violeta me organizó un poco, entré y bueno, tengo ahora una página muy básica con la idea de a ver si realmente la llego a ampliar, ¿no? Me gustó, me enteré de vosotros porque no sé por dónde, la verdad es que no sé por dónde. En una de las muchas cosas que recibo de Internet, pues que había un grupo de WordPress, yo voy a probar. Creía que eran usuarios, no que eran programadores, y llegué y... Bueno, sí, no, ya, pero me refiero, yo estoy en otro nivel, ¿no? Y las conversaciones que tenéis me parecen interesantísimas, pero se me van mucho, ¿no? Pero era un grupo que se hacía en Tarragona y poco que pueda, si no me coincido con clases, pues a mí me interesa estar. Y después también me gustó mucho la idea de que fuera libre. Yo, por ejemplo, con todo lo que es el trabajo de investigación, trabajo en otra herramienta que se llama Obsidian, no sé si la conocéis, que es de gestión de notas, que es muy parecida a la lógica, también tiene plugins y tiene... este tipo diríamos, de aportaciones me parece de una generosidad. No sé, a ver, ya me lo diréis, pero ¿cómo se financia esto? No esto, WordPress en general, porque hay un montón de gente generosa y esto está muy bien, pero claro, si hay una fundación no sé dónde, es que tendrá que haber gente que trabajar allí. Bueno, esta es un poco la historia. Realmente detrás de WordPress, o sea, WordPress, como ya he comentado, se registra una marca porque Matt Mullenberg y el socio, no me sale, Mike Little. Lo que pasa es que yo no sé si él entra a formar parte de la empresa o no, ahí tengo mis dudas. La cuestión es que ellos ven que está evolucionando la parte del software, de software libre como tal, y lo que deciden es, bueno, nosotros queremos hacer un software as a service, es decir, un servicio para poder ofrecer también temas de páginas web. Entonces, ahí hacen como una especie de bifurcación del proyecto, y es que por un lado está WordPress.com, que es un software as a service, es decir, una web en la que tú entras de forma gratuita, puedes tener una web, sin pagar servidor, sin nada, te lo dan ellos todo, y luego tú vas pagando, según el plan que quieras, pues dominio, alojamiento, etcétera, etcétera. Pero el motor que lleva debajo, en el fondo, es un WordPress. Entonces, eso garantiza que de alguna manera la empresa Automatic, que es la que está detrás del software as a service, ceda parte de sus trabajadores para que se siga desarrollando WordPress como tal. Luego, aparte, al ser un proyecto software libre, el código está todo público y cualquier persona que quiera contribuir, pues es tan sencillo, entre comillas, como detectar un error o un problema, contribuir el código y el resto de responsables de cada departamento, cada sección de lo que haga WordPress en general, pues te pueden aceptar o no esa sugerencia. ¿Qué pasa? Que como estamos viendo, es un software que es tan extendido, tan utilizado en Internet, que no es que sea muy difícil, pero rara vez vas a poder encontrar un bug o rara vez te van a aceptar añadir una funcionalidad, porque una de las características que además tiene WordPress es que como es retrocompatible, todas las cosas nuevas tienen que ser compatibles con... O sea, que no se puede romper una web porque la actualices. Entonces, claro, eso es un hándicap a la hora de hacer según qué cosas. Pero bueno, le pasa a casi todos los software libres y llega un momento en el que incluso el nivel de tecnología puede ser un problema. Por ejemplo, ahora con las nuevas versiones de PHP hay funciones que en las versiones antiguas es imposible de soportar. ¿Qué pasa? Que ahí lo tienes relativamente más fácil porque te acoges a temas de seguridad, que esto es inseguro y tal que cual, y ya te puedes ir cargando funcionalidades y nadie te va a decir nada porque es o te carga funcionalidad o te joden la web en un momento. Entonces, estamos justificados. Aparte de esto que te he comentado, hay una fundación por detrás. Sí. Que es la que gestiona toda esta parte. ¿Qué hace la fundación? Pues recoge dinero de los patrocinadores globales, que hay, no sé cuántos son, pero hay una serie de patrocinadores que son globales. Y la fundación lo que hace es, aparte de velar para que los diferentes eventos de WordPress, tanto las meetups como las WordCamps, se siga el código de conducta, no haya gente que se lucre de eso, etcétera, etcétera,
dan todo el apoyo económico, porque si yo quiero montar una meetup o quiero montar una WordCamp, no sé cómo será en otros países, pero aquí en España tú no puedes recibir dinero o pagar cosas sin que tengas una entidad fiscal detrás. Entonces, claro, si tienes que hacer eso, ya no vas a montar un evento, ya te lo digo. Y encima, si quieres montar un evento sin ánimo de lucro, menos todavía. Pues WordCamp Central nace un poco para suplir esa parte, ¿no? Nosotros te damos esta figura fiscal, que aunque esté en Estados Unidos, no hay ningún problema, porque a día de hoy se puede hacer todo. Y ellos recogen, por ejemplo, no sé, me lo invento, ¿eh? Si montamos una WordCamp aquí en Tarragona y recaudamos 5.000 euros de patrocinadores y solo nos gastamos 4.000 en el evento, quedan 1.000 euros sobrantes. Pues esos 1.000 euros los gestiona la WordCamp Central y si hay otro sitio donde necesitan ese pico porque han montado una WordCamp y no llegan a conseguir patrocinadores o lo que sea, se puede coger de ahí. Claro, está muy bien, ¿eh? Y realmente se utiliza muy bien toda esta parte, etcétera, etcétera. Luego otra parte también importante es que, claro, hay muchas empresas que se lucran de WordPress, entre comillas, empresas de hosting, empresas de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, desde la misma WordCamp Central hay un plan que se llama Five for the Future, que es, si tú, no se obliga a ninguna empresa a hacerlo, pero si tú tienes una empresa que está muy centrada y utiliza mucho WordPress, o WordPress es una pata muy importante de su ecosistema, como que te invitan a que cedas un 5% de tu personal a trabajar al proyecto WordPress de forma voluntaria. Entonces, pues, no sé, si tienes 100 trabajadores, pues 1 o 2 los puedes ceder unas horas al mes para que contribuyan o ayuden a revisar problemas en el código de WordPress, a desarrollar nuevas funcionalidades, a hacer propuestas, etcétera, etcétera. Luego también hay... me viene ahora a la cabeza Google, pero es que esto lo hacen todos. Microsoft, Google, todos estos suelen ceder, dijéramos que ellos montan como eventos en los que hay gente que se ofrece para que Google o Microsoft les pague 1, 2, 3, 6 meses de trabajo y lo que hace Google, o sea, Google o Microsoft contrata a esa persona y lo cede directamente para que trabaje en el proyecto de WordPress. Claro, o sea, al final es una manera de meter un poco la patita, ¿no? Claro, si tú tienes un software libre que está utilizando en el 45% de las webs que hay, te interesa, como mínimo, tener a alguien que, si se tiene que tomar alguna decisión, pues decir, no sé, aquí tenemos a alguien que está haciendo cosas, que trabaja y hace cosas, pero también al final son influencias y esto en los americanos en estas cosas son unas máquinas. Por ejemplo, Automatic tiene varios trabajadores a jornada completa que están íntegramente trabajando para la comunidad. Entonces, son mentores de WordCamps, son asesores, van a distintas WordCamps en todo el mundo y entonces están en el día del contributor, asesorando a la gente, ayudando a la gente e incluso cuando se están montando todas las WordCamps tienes una persona ahí que te está ayudando en todo el tema de la organización y estos están trabajando íntegramente para la comunidad. Y son trabajadores de Automatic. Entonces, no sé si hay alguna empresa más que tendrá también algún trabajador que está a jornada completa dedicado al core. En estos hay también, pero claro, hay gente... las empresas grandes tienen trabajadores que se dedican íntegramente a contribuir al proyecto y están asalariados. Pero con el proyecto de Five for the Future, que realmente es una iniciativa súper bien pensada para un proyecto de software libre, ya que tú estás lucrándote con esto, aporta algo. Y no te estoy pidiendo que me aportes media plantilla, te digo un 5% y solo con ese 5% estás haciendo que el proyecto sea totalmente, digamos, que pueda funcionar durante largo tiempo, ¿no? Porque hay gente dedicada a eso jornada completa. Y luego aparte que muchas veces se piensa que se tiene que tener un perfil técnico para aportar, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, todo lo que aporto de forma voluntaria a la comunidad no tiene nada que ver con la parte técnica, porque yo ya programo suficiente en mi día a día como para que encima de horas libres de no estar trabajando o ganando dinero, siga programando. Pues yo prefiero hacer otras cosas, como montar las meetups. Ahora, por ejemplo, me han aceptado en el grupo de WordPress TV para poder validar vídeos de moderador. A mí me gusta hacer otras cosas que no sea 100% programación porque es que eso ya lo hago mi día a día. Entonces, y también me gusta otras cosas porque soy así de
Iba a decir artista renacentista, pero de artista no tengo nada, entonces... Pregunta. Técnico renacentista, eso me ha gustado, ¿eh? En esta segunda etapa que he cogido, desde hace un año que cogí WordPress y lo adapté, lo que me sorprendió muy agradablemente era la potencialidad que tiene de hacer formularios. Entonces, puesto en mi, diríamos, en mi otra función, que es la de gestión, los plugins que hay, supongo que vosotros podríais hacer un plugin y ofrecerlo. No sé cómo no se les ha... Y además viendo esta diapositiva que has puesto de que casi el 50% de las webs del planeta están con WordPress, no sé cómo no se le ha ocurrido todavía a nadie hacer un plugin que sería bastante potente. Una organización, desde el punto de vista técnico, teórico, no es más que un conjunto de actividades, un conjunto de rutinas. Nelson y Winter, 1980 y no sé cuánto, dijo, una organización, una empresa no es más que un conjunto de rutinas. ¿Vale? Más adelante, Acao dice, bueno, hay dos tipos de rutinas, actividades, las que se preocupan por el día a día y las que, bueno, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero son actividades, procesos, actividades, y el nombre que quieras. Y en aquellos momentos cuando yo estaba creando aquellos formularios, si ahora yo creo este formulario y hubiera un plugin que me permitiera de este formulario la sección, que tuviera 3 secciones, y la primera sección la relleno y luego, una vez rellenada, le doy un botoncito y va a otra persona que le toca rellenar otro formulario, corregir o no sé qué, esto, si hay la mitad del planeta que está utilizando webs con WordPress, con un plugin de estas características, tendría una parte del sistema, un ya lo hay, ¿eh? Pues me extraña que no se utilice. La persona que tienes al lado dio una charla. Pues vaya, que creo que son 2 días. ¿Está grabada? Sí. Pues la voy a ver. ¿Cómo se llama? Formidable Forms. Bueno, vale. ¿Qué es el Forms de Microsoft? No. Porque aquello lo intenté y no... Vale, pues esto es muy potente, ¿eh? Porque claro, con este... Sí, lo que dices es hacer como workflows, ¿no? Flujos de trabajo para que alguien haga una parte, BPM, otra persona... ahora se llama BPM con BPMN, dile el nombre que quieras, pero con esto la facilidad que tienes de implantar rutinas y cambiarlas y que no tienes que programar, esto puede ser potente, pues ya me informaré de eso. Y también... Sí, perdón. También hay otros plugins, aparte de Formidable, que también están subiendo muchísimo con el tema. Bueno, porque al final lo que necesitamos son herramientas no-code o low-code, ¿no? Sí. En el cual, pues, tan como comentas, sin saber programar, simplemente sabiendo que tú tienes unos campos, pues ir introduciéndolos y que de una manera sencilla cualquier persona pueda ir desarrollando. Y sí, hay en el mercado un par de plugins muy potentes que te permiten hacer, en el fondo son bases de datos para registro. Y luego también lo bueno que tiene WordPress es que como está tan extendido, cualquier herramienta de un tercero, si te fijas, muchos, lo que comenta él de herramientas no code o low code, a la que quieran abrirse a otras plataformas para que se integre, porque un formulario tú lo puedes poner en tu web, pero puedes embeberlo de otro sitio y ya está. Pero la funcionalidad la puedes tener. Y de las primeras compatibilidades que sacan todos estos grandes sitios de terceros es con WordPress, porque es que es el más usado. Ellos son los primeros interesados que su herramienta funcione en uno de los principales gestores de contenidos, porque es más fácil que sus clientes, al verlo, digan, hostia, esto funciona también con WordPress. Perfecto, ya no me tengo que preocupar. O ya no tengo que buscar a Perico los palotes para que me hagan la integración de no sé qué. No, si es que ya me lo están dando. O también como los propios desarrolladores, sabiendo quién tiene WordPress, le puedes ir a ofrecer. Claro, exacto. Diríamos con un plugin o lo que sea, que automatices. Sí, ya lo tiene automatizada la parte, diríamos, más de visión de webs, de información, o de ventas, lo que sea, pero no la parte del onboarding. Sí. Interesante. ¿Alguna cosa más o nos vamos a las cervezas? Yo creo que me he dicho ya todo. Pues a las cervezas. Gracias.